Y hoy les voy a hablar sobre una parte de la trigonometría. Cuando vean la pantalla en negro es que voy a estar revisando el chat. Si pueden tener calculadora, lápiz y papel a mano, por favor, para hacer algunos ejercicios mientras se presenta. Gracias. Primero vamos a ver qué es una razón trigonométrica. Una razón trigonométrica es aquel cociente que se determina entre las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo respecto a uno de sus ángulos agudos. Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Y para recordar que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un lado recto. Vamos a ver, un triángulo rectángulo. Estas son las partes del triángulo rectángulo. Y la hipotenusa es el lado de mayor longitud y el lado opuesto al ángulo recto. Los catetos son los lados del triángulo rectángulo que forman el ángulo recto, o sea, que dan el ángulo de 90. Ahora, por ejemplo, si tomamos como referencia el ángulo alfa de la primera figura, vamos a decir que el cateto adyacente contigo es el lado que forma el ángulo recto y es adyacente al ángulo alfa. Y vamos a decir que el cateto opuesto es el lado que también ayuda a formar el ángulo recto, pero que es opuesto al ángulo alfa, o sea, así como está indicado en la imagen. En cambio, si tomamos como referencia el ángulo beta, como se ve en la segunda imagen de esta lámina, la que está abajo, vamos a decir, ahí podemos observar cuál sería el cateto adyacente y el cateto opuesto. Y cómo esto se invierte en comparación con la figura de arriba. ¿Cuáles son estas razones? El seno de un ángulo, por ejemplo B, es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Entonces, si se fijan en la imagen que está al lado izquierdo, abajo, ahí tenemos el ángulo B. Y entonces el seno estaría formado por el lado B, que sería el cateto opuesto al ángulo, y la hipotenusa, que sería A. En estas imágenes los lados están representados por letras minúsculas y los ángulos están representados por letras mayúsculas. Al lado derecho tenemos la definición del coseno. El coseno del ángulo, en este caso B, es la razón entre el cateto adyacente o contiguo al ángulo y la hipotenusa. Y como se observa en imagen, en este caso el cateto adyacente sería el lado C y la hipotenusa es A. La tangente del ángulo B es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente al ángulo. Otra definición de la tangente también podría ser que es la razón entre el seno del ángulo y el coseno del ángulo, por lo cual tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso se puede comprobar, simplificar a través de la definición de las razones de seno y coseno. Entonces, si es el cateto opuesto del ángulo B, que es con el que se está trabajando en estos ejemplos, vamos a ver que el cateto opuesto es el lado B y el cateto adyacente es el lado C. Ahora, la cosecante del ángulo B es la razón inversa del seno de B. Y la cosecante es una razón recíproca, por esto mismo. Entonces tenemos que la cosecante del ángulo B va a ser igual a 1 sobre el seno de B, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, porque recordemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces la hipotenusa es A y el cateto opuesto es B.
Ahora, la secante también es una razón recíproca. La secante del ángulo B es la razón inversa del coseno de B. La secante de B es 1 sobre coseno de B, la hipotenusa. Y que al realizar, a simplificar, nos quedaría que es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Como la hipotenusa es A y el cateto adyacente es C. No sé si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Vamos. La cotangente del ángulo B es la razón inversa de la tangente de B. Esta también es una razón recíproca. Y vamos a tener que la cotangente de B es 1 sobre la tangente de B. Entonces nos queda que la cotangente también se puede expresar como el coseno de B sobre el seno de B. Lo que es lo mismo a expresarlo como que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Por eso, en este ejemplo, nos queda C y B. No sé si queda alguna duda en la definición de las razones. Voy a revisar el chat. Todo claro. Entonces, si les quedó claro, aquí está como el resumen. Seno, en este caso han puesto alfa, es el opuesto sobre la hipotenusa. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Tangente, opuesto sobre adyacente. Y en la columna derecha podemos decir que están las razones recíprocas. Y, por ejemplo, tenemos que la cosecante es igual a la hipotenusa sobre el opuesto, o sea, 1 sobre el seno. La secante es la hipotenusa sobre el adyacente, que es 1 sobre el coseno. Y la cotangente es adyacente sobre opuesto, que como se miraba en una diapositiva anterior, era 1 sobre la tangente. Y aquí hay otra forma en la cual podría ser más fácil recordar las definiciones de estas razones. Dice SOHCAHTOA. Entonces dicen seno es opuesto entre hipotenusa. Coseno es adyacente entre hipotenusa y la tangente es opuesto entre adyacente. Vale, ahora vamos a ver los triángulos notables. Y aquí sí, digamos, pueden ir haciendo cuál sería el seno, el coseno, todas las razones del ángulo de 60. Sí que hay dos ángulos de 60, pero ustedes enfóquense solo en uno. Si por ejemplo podríamos decir que para el ángulo de 60 que está al lado izquierdo, el lado opuesto sería raíz de 3 y la hipotenusa es 2. No sé si podrían ir haciéndolo y poniendo los resultados. Voy a revisar el chat. Vamos a ver. Aquí ya pueden decirlo también por el micrófono. ¿Qué estás haciendo? ¡Fuera! El seno sería igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Vamos a poner 2. Ajá. El coseno Permítame que... Vaya. Aquí, vaya, el coseno. Aquí ve. El coseno sería adyacente sobre hipotenusa. El adyacente, sí, el adyacente tiene base 2, pero creo que ese base 2 es para los dos ángulos, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces lo dividiríamos entre 1 para que nos quede que el coseno de 60 sea igual a 1 sobre 2, o sea, un medio. Sí, gracias. La tangente nos quedaría como 2 sobre 1, que es igual a 2, que es el cateto opuesto, es opuesto sobre adyacente, entonces sería raíz cuadrada de 3 sobre 1.
Sí, así sería. Entonces aquí sería raíz cuadrada de 3 sobre 1 y luego solamente nos quedaría raíz cuadrada de 3 en la tangente. Vale. Y aquí la cosecante entonces. Vale. La cosecante creo que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Sí. Nos quedaría 2 sobre raíz cuadrada de 3. Ajá. Y la secante es la hipotenusa sobre el cateto. Sobre el cateto adyacente, que en este caso es 1. Ajá. Nos quedaría como 2. Sí. La cotangente sería el cateto opuesto, quiero ver. Una cosina. La cotangente el sería adyacente sobre el opuesto. Ajá. Sería 1 sobre raíz cuadrada de 3. Sí, exacto. Vamos a ver. Sí, creo que para empezar fue un poquito fácil, teniendo en cuenta que ya se sepan las definiciones de qué equivale cada razón. Sí, vaya. Ahora vamos a dejarle esto a los del chat. No sé si en el chat pueden contestarla. Para el ángulo de 45. La presentación anterior a esta o esta. No sé si esa está bien, la del Socato. La 10. Ok. Ahí. A ver. Vale. No sé si ya con la 10. Ya con la 10. Vamos a ver. Ahora, no sé si puede ser alguien en el chat para el ángulo de 45.
de 45, ¿cuál sería? El tiempo, entonces vamos a pensar que el seno sería el ángulo opuesto sobre la hipotenusa, y como el ángulo opuesto a este ángulo, el lado opuesto a este ángulo es 1, entonces vamos a tener que el seno va a ser 1 sobre, a ver, ahora el coseno sería 1 sobre raíz de 2. Y la tangente sería el cateto opuesto sobre el adyacente, que sería 1 sobre 1. No sé si podrían seguir con las demás. El primero creo que es algo fácil para ver cuáles serían las razones recíprocas. Es simplemente darle vuelta a las primeras tres. Entonces, como la cosecante es 1 sobre el seno, podemos poner que sería 2 sobre 1. Como la secante es 1 sobre el coseno, que sería raíz de 2 sobre 1. Como la cotangente es 1 sobre la tangente, solo podemos darle vuelta a lo que está en la tangente, como decir que es 1 sobre 1, que es igual a 1. Ahora, vamos a ver, aquí está otro. Ahora para el ángulo de 30, si lo pueden hacer. El ángulo de 30, si pueden por favor intenten hacerlo, tienen que basarse en este de arriba. Entonces el ángulo adyacente en este caso es este, y es la raíz de 3. El ángulo opuesto es este, solo esta parte. Acuérdense que el 2 es toda la base, pero nosotros solo queremos la mitad, y la hipotenusa sigue siendo esta. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si estoy mal, pero el seno sería que el opuesto dijo que es 1 sobre la hipotenusa, que es 2. Para el ángulo de 30. Ajá. No, aquí este es... sí. 1 sobre 2, sí, gracias. Ahora no sé si me puede decir el coseno. El coseno sería el adyacente, que es raíz cuadrada de 3. Sobre la hipotenusa, que es 2. Permítame, si no abre esto. Sería raíz de 3 sobre 2. Ajá, ¿y la tangente? Es el opuesto, que sería 1 sobre el adyacente, que sería raíz cuadrada de 3. Vamos a ver. Y para las recíprocas, ¿cómo nos queda? Para el cosecante sería la hipotenusa, que es 2 sobre el opuesto, que sería 1. La secante. La secante sería la hipotenusa. Es esa, ¿verdad? No sé si estoy equivocada. Sobre el adyacente, que es raíz cuadrada de 3.
¿Y la cotangente? La cotangente sería el adyacente, que es raíz cuadrada de 3 sobre el opuesto, que es 1. Sí. Vaya, muchas gracias. Ahora aquí tenemos también el ángulo de 37. Que sería este ángulo. Entonces, el opuesto a este ángulo es este lado. Y el adyacente a este ángulo, acuérdense que se dice opuesto y adyacente de acuerdo a los lados que ayudan a formar el ángulo recto. Así que no vayan a pensar que este va a ser el adyacente. El adyacente es este. La hipotenusa es este. No sé si alguien puede decir cuáles serían las razones. Sería 3 entre 5. Sí. El coseno sería 5 entre 3. El coseno. Sería el cateto adyacente sobre el hipotenusa. El cateto adyacente sería 5. No, sería 4. 4. Ajá. 4 sobre la hipotenusa, que sería 5. Que el cateto adyacente es más cercano al ángulo, pero que ayuda a formar el ángulo recto. Entonces, estos, el lado 3 y el lado 4 nos ayudan a formar el ángulo recto, que es el de 90. Entonces, la tangente sería... La tangente sería 3, que es el opuesto sobre la adyacente, que es 4. Ahora vamos con los recíprocos. Recíprocos es casi como que pusieran de forma inversa lo que los primeros 3, pero acuérdense que la cosecante es 1 sobre el seno, entonces nos va a quedar 5 sobre 3. Ahora la secante es 1 sobre el coseno, entonces nos va a quedar 5 sobre 4, o sea que lo estamos poniendo al revés, digamos. Y la cotangente es 1 sobre la tangente, entonces nos va a quedar 4 sobre 3. Ahora ya casi terminamos. Solo nos falta que es para el ángulo de 53. Entonces en este caso, que es este ángulo de arriba, el adyacente es el lado de 3R y el lado opuesto es el lado de 4R. La hipotenusa siempre sigue siendo 5R porque es la que está opuesta al ángulo recto. Entonces, si alguien puede decir cuál sería el seno de este ángulo de 53. El seno sería 4 sobre 5. El coseno sería 3 sobre 5. La tangente sería 4 sobre 3. Entonces la cosecante sería 5 sobre 4. La secante sería 5 sobre 3. ¿Y la cotangente? 3 sobre 4. Muchas gracias. Vaya, no sé si quedó duda con esta parte, pero aquí está una tabla resumen.
O sea, una tabla resumen con todas las razones de los ángulos que hemos hecho ahorita. Pero si ha quedado alguna duda, ¿cómo se sacan? Voy a revisar el chat. Ahí está el chat. Están poniendo. Vale. Esta es una tabla de resumen. La verdad que yo la vi en internet, así que por si acaso más adelante la vamos a ocupar, así que vamos a pasarnos a identidades trigonométricas. Son igualdades que involucran funciones trigonométricas. Estas identidades son siempre útiles para cuando necesitamos simplificar expresiones que tienen incluidas funciones trigonométricas. Pero algo base para obtener estas identidades es el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y no sé si alguien sabe para qué se puede ocupar el teorema de Pitágoras que respecta a los triángulos. ¿O para encontrar un lado que haga falta del triángulo. Sí, muchas gracias. Vale, entonces tenemos, ahora si se fijan podemos decir que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado, que es esto que tenemos aquí. Ahora vamos por columnas. Primero, por favor, enfóquense en la columna a la izquierda de la pantalla. Entonces vamos a decir que si tenemos el teorema de Pitágoras y lo dividimos por c al cuadrado, que en este caso recuerden que sería la hipotenusa, dividimos para no afectar la expresión, tenemos que dividir los dos miembros de la igualdad. Entonces vamos a tener que c al cuadrado sobre c al cuadrado es igual a al cuadrado sobre c cuadrado más b cuadrado sobre c cuadrado. Entonces al lado izquierdo de la igualdad vamos a tener que es igual a 1 y luego nos van a quedar los lados divididos entre la hipotenusa al cuadrado. Y si sustituimos por lo que estas razones, sabemos de que si tenemos el ángulo opuesto sobre la hipotenusa, eso es el seno, y si tenemos el ángulo adyacente sobre la hipotenusa, eso es el coseno, que es lo que se ha sustituido ya en la primera línea de la parte derecha hacia arriba de la pantalla. Entonces vamos a decir que 1 es igual a tener al coseno al cuadrado más el seno al cuadrado. Y abajo de esta expresión vemos que si tenemos seno de teta elevado al cuadrado es igual a que tengamos seno al cuadrado de teta. Entonces, sustituyendo esta diferente forma de expresar el cuadrado, vamos a tener que el seno al cuadrado de teta más el coseno al cuadrado de teta es igual a 1. Y esta es la primera identidad. Pero si ven abajo está algo en negrita. Quiere decir que después que llegamos a esto también podemos despejar el coseno y el seno. Entonces si despejamos el coseno al cuadrado nos va a quedar que 1 menos el seno al cuadrado de teta es igual al coseno al cuadrado de teta. Pero también podemos despejar el seno de esta ecuación, o sea, para algún ejercicio que si nos lo piden, podemos realizar este despeje. Podemos decir que el seno al cuadrado de teta va a ser igual a 1 menos el coseno al cuadrado de teta. ¿Queda claro? Ahora, ¿qué más podemos hacer con esta identidad? Los que están en rojita son identidades, así que, bueno, están en la teoría, la verdad, pero si las podrían anotar por el momento porque se van a ocupar después. Vamos a tener que si dividimos esta identidad fundamental, se llama esta del seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1. Entonces, si dividimos esta identidad entre el seno al cuadrado, que por favor enfóquense en la parte izquierda de la pantalla, de teta, si lo dividimos todo, vamos a tener que 1 sobre el seno al cuadrado de teta
es igual al seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta sobre seno cuadrado de teta. Y el denominador de esta fracción lo podemos distribuir a los dos al numerador y nos va a quedar que 1 sobre el seno cuadrado de teta es igual al seno cuadrado de teta sobre el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta sobre el seno cuadrado de teta. Entonces, abajo lo que se ha hecho es expresar como ambas cantidades están expresadas al cuadrado. No sé si se acuerdan de las leyes de los exponentes, entonces podemos expresarlo en un paréntesis y decir que todo dentro del paréntesis está igualado al cuadrado. Ahora, si se preguntan, 1 no está al cuadrado, pero 1 al cuadrado sigue siendo 1, entonces por eso es válido hacerlo también en el lado izquierdo. Entonces tenemos que 1 sobre el seno de teta elevado al cuadrado va a ser igual a la razón de seno de teta entre seno de teta al cuadrado más coseno de teta sobre seno de teta elevado al cuadrado. Ahora, si se recuerdan, 1 sobre el seno es igual a la cosecante de teta. Ya vamos en la parte derecha de la pantalla. Eso es la cosecante de teta. Entonces vamos a tener que la cosecante de teta elevado al cuadrado va a ser igual a seno de teta sobre seno de teta nos va a dar 1. Entonces va a ser igual a 1 más coseno de teta sobre seno de teta. Y si se recuerdan, eso es igual a la cotangente. Porque si la cotangente era seno, si la tangente es seno sobre adyacente, y aquí tenemos, sobre coseno quiere decir, y aquí tenemos coseno sobre seno, y tenemos 1 sobre la tangente, que es igual a la cotangente de teta. O bien, si se recuerdan, coseno sobre seno también es una definición de la cotangente. Entonces, al final nos va a quedar, que es lo que la segunda ecuación que se ve en rojito ahí en la pantalla, que la cosecante al cuadrado de teta es igual a 1 más la cotangente al cuadrado de teta. Vamos a ver, voy a revisar el chat, así que si pueden tener alguna duda que se haya quedado de esta parte. Vamos a ver. Entonces, y de la misma forma en que dividimos la identidad fundamental, que 1 es igual al seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de teta, entre seno cuadrado de teta, lo podemos dividir entre coseno al cuadrado de teta y se dividen a ambos miembros de la igualdad para no afectarla. Entonces, al hacer el mismo procedimiento anterior, vamos a tener, ahorita me voy a enfocar en la última igualdad que está al lado izquierdo de la pantalla. 1 sobre coseno de teta al cuadrado va a ser igual al seno de teta sobre coseno de teta al cuadrado más coseno de teta sobre el coseno de teta al cuadrado. Y 1 sobre el coseno, ya sabemos que eso es la secante. Entonces eso nos va a quedar secante de teta elevado al cuadrado. Igual a seno sobre coseno de la tangente. Entonces vamos a decir que la tangente de teta elevado al cuadrado y coseno sobre coseno nos va a dar 1. Entonces vamos a tener al final, que es la ecuación que está en rojo, que la secante al cuadrado de teta es igual a la tangente cuadrada de teta más 1. Después de vacaciones tendrá... lo siento, ya lo voy a explicar otra vez. Entonces, no sé desde qué parte quiere que explique más despacio. Desde esta o la siguiente. Vaya, ok. Digamos, ya tenemos la identidad fundamental, que es la que está en rojo arriba. Que seno cuadrado de teta es igual al coseno cuadrado de teta. Y eso es igual a 1. Entonces, ahora, teniendo esa identidad, podemos llegar a conocer otras. Y la forma de llegar a conocer otras, en este caso,
podría ser dividir ambos miembros de la igualdad entre seno cuadrado de teta. Vamos a ver. ¿Qué es? Esto, esta parte de acá. Si se fija, es esta misma ecuación, ¿ves? 1, pero todo es esta, pero dividido todo entre el seno cuadrado de teta. Entonces vamos a tener que 1 sobre el seno cuadrado de teta igual a seno al cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de teta. Porque si recuerdan, si multiplicamos o dividimos ambos miembros de una ecuación por el mismo número, en este caso por la misma razón no la estamos afectando. Entonces, pero esta fracción, digamos, la podemos, como es un denominador, un monomio, digamos, que solo tenemos seno cuadrado de teta, entonces lo podemos separar. Podemos separar esta parte entre seno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de teta, más, que es este de acá, o seno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de teta, porque, o sea, como es el mismo denominador, se pueden expresar así, ¿verdad? Pero a la vez se puede separar. Si fueran de diferentes denominadores, no podríamos haber hecho eso. Vaya. Ahora, si se recuerdan de las leyes de los exponentes, como esto tenemos seno cuadrado sobre seno cuadrado, ambos están elevados al cuadrado. Por lo que podemos abrir un paréntesis y elevar todo lo que está dentro del paréntesis al cuadrado. En este caso decía de que como si bien el 1 no está elevado al cuadrado, pero sabemos de que 1 elevado al cuadrado es 1, entonces podemos tomarlo como que está elevado al cuadrado. Por eso nos queda 1 sobre el seno de teta elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos seno de teta sobre el seno de teta al cuadrado, elevado al cuadrado todo, más, y aquí hemos hecho lo mismo. Como tanto el coseno como el seno están elevados al cuadrado, podemos decir que sacamos ese exponente y lo ponemos todo dentro de un paréntesis. Porque después, o sea, podríamos regresarnos desde este punto a este. No sé si se recuerdan con las leyes de los exponentes. Este exponente, esto que está expresado aquí dentro de un paréntesis elevado al cuadrado, bien podríamos expresarlo aquí. Así que solo son como que las formas en las que se van siguiendo, o a la inversa, que podríamos decir leyes de los exponentes. Vaya, ahora bien, olvidémonos de los cuadrados y pensemos, 1 sobre el seno, ya vimos que 1 sobre el seno es igual a la cosecante. Por eso quise dar mucha importancia a las razones y puse varios ejemplos de cómo se sacaban. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Entonces decimos que 1 sobre el seno de teta es igual a la cosecante de teta. Y ahora recordémonos que todo eso está elevado al cuadrado, que es esto que se ve acá. Luego, seno de teta sobre seno de teta es 1. Porque es como que no solo porque son razones trigonométricas vayan a pensar que se trata diferente de como que fuera un número o una letra. Entonces, es como que tuviéramos A sobre A, 1. O 2 sobre 2 sigue siendo 1. Entonces nos queda 1. Pero como ya dijimos, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Luego, coseno de teta sobre el seno de teta es igual a la cotangente de teta. Entonces nos queda cotangente de teta elevado al cuadrado. Y aquí en el rojo es lo mismo, la verdad, solo lo que si se recuerdan, disculpen, voy a pasar, es esta forma. Que es una forma de arreglarlo, que si tenemos seno de teta todo elevado al cuadrado es igual a como que tengamos seno cuadrado de teta. Entonces, siguiendo esta forma en que se puede expresar, que sigue siendo lo mismo, entonces vamos a tener coseno cuadrado de teta, cosecante al cuadrado de teta es igual a 1 más la cotangente al cuadrado de teta. Entonces, si se
¿Queda claro? Una pregunta. Sí, ¿Puedo dígame. ponerla positiva? ¿Esta? Sí. Sí. Vale, Seno siempre va a pasar a dividir entonces. en este caso, fíjese, sí. Solo en este caso. En este caso se hace así para llegar a la nueva identidad, que es la cosecante del cuadrado de teta es igual a teta. Pero en la siguiente hemos dividido el coseno al cuadrado de teta. Esta es como la demostración de cómo se llega a esa nueva identidad que está en rojito. Si se fija ahora aquí, ahora en esta, así como dividimos el seno al cuadrado en la anterior, aquí dividimos el coseno. Pero es como esto es una demostración para ver de dónde se llega a esto, porque estaban interesados. Sí. Entonces varía ahí si se divide seno o coseno. Ajá, sí. Solo para obtener, porque si se fija aquí obtenemos secante al cuadrado de teta es igual a la tangente al cuadrado de teta más 1. Pero en la anterior obteníamos cosecante al cuadrado de teta. Es igual a 1 más la cotangente al cuadrado de teta. Ok, gracias. Ay, de nada. Y esto la verdad que solo en lo de rojo, por si quieren, pero más que todo por si querían saber de dónde se sacaba. Y porque al final también nos ayuda a saber de que a veces podemos dar como diferentes, aplicar diferentes pasos para llegar a las respuestas, porque más adelante nos va a servir. Ya van a ver por qué. Buenos días. Buenos días. Yo quería saber cómo sacó la cotangente cuadrado de teta. Porque si se recuerda, esto viene en la definición. Y permítame regresar aquí. ¿Ve? Si se fija aquí, la cotangente, aquí ponen alfa, pero la verdad es que usted pone el ángulo con el que está trabajando. Aquí alfa es en general, entonces dice que la cotangente de teta es igual a adyacente sobre opuesto. Y si nos vamos acá, podemos ver que como la cotangente sería 1 sobre la tangente, también lo podemos expresar sobre el coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Que lo hace igual a la adyacente sobre el opuesto. No sé si queda claro. Esta es recíproca. Estas son las recíprocas. Sí. Entonces aquí es coseno sobre seno. O sea que tenemos que basarnos a esa expresión que usted nos puso de la cotangente sobre el seno. Sí. Espere, ya le voy a decir. Uy. Aquí, vamos a ver aquí. Voy a explicar cómo. Vaya aquí. ¿Cómo llegamos a eso? A ver, no sé si se alcanza a ver. La tangente es igual a. Tangente de A, pongamos. Va a ser igual a. Y ahí decía que la tangente es igual al seno de A sobre coseno de A. Vaya. Y esto, ¿y a qué equivale el seno? Entonces el seno es opuesto, lado opuesto, sobre hipotenusa. Vamos a tener que el coseno es lado adyacente sobre hipotenusa. Ahora, si nos recordamos, y así se trabajan las otras dos identidades y razones recíprocas, o sea, la cosecante y la secante. Ahora, si nos recordamos, cuando se tiene así, digamos, estas fracciones sería extremo por extremo y los de en medio por en medio. Entonces nos va a quedar hipotenusa por opuesto permítanme que lo aquí
Y en el denominador nos va a quedar la multiplicación del medio por el medio. Entonces nos va a quedar adyacente por hipotenusa. Ahora, si vemos, tanto en el numerador como en el denominador tenemos la hipotenusa. Entonces podemos decir que se elimina. Por lo que solo nos va a quedar que la tangente es igual al opuesto sobre la adyacente. No sé si queda claro ahí. Y ahora, como decimos, como la cotangente, a ver, vamos a tener que la cotangente de A es igual a igual a 1 sobre la tangente de A. A ver, vamos a decir que eso es igual a 1 sobre la tangente de A. Ahora vamos a poner 1. ¿Qué equivale a la tangente? Ya dijimos que la tangente equivale al opuesto sobre el adyacente. Entonces, opuesto sobre adyacente. Sobre adyacente. Y aquí, vaya. Y como tenemos 1 en el numerador, esto lo podemos expresar así, como 1 sobre 1, ¿verdad? Porque sigue siendo 1. Y aquí ponemos lo mismo. Opuesto adyacente. Y al hacer lo mismo de multiplicar extremos por extremos, nos va a quedar 1 por el adyacente y 1 por el opuesto. Nos queda adyacente sobre opuesto. Ahora bien, si esta es una definición de la cotangente, pero también está esa que dice, ¿verdad? Que la cotangente de A como un ángulo cualquiera en general va a ser igual a 1 sobre la tangente, ¿verdad? Y como ya dijimos que la tangente es seno sobre el seno sobre coseno, podemos decir seno de A. También viene de esto, de que seno de A es igual al coseno de A. Y haciendo lo mismo que hice aquí arriba, vamos a llegar que la cotangente va a ser igual al coseno de A sobre el seno de A. Que si hace lo mismo me refiero a que esto, que pone 1 sobre 1, seno sobre coseno, multiplicar, y nos va a quedar esto. Y es así como se llega a que la cotangente es eso. No sé si queda claro ahí. Sí, ya quedó más claro, gracias. Bye. No se preocupe. Y vaya, ahora y aquí en esta se ha hecho lo mismo que en la lámina anterior, en la diapositiva anterior, solo que en vez de dividir ambos miembros de la igualdad por el seno al cuadrado, se ha dividido entre el coseno al cuadrado. Yo les pongo un ejemplo, dice, reduzca la expresión P. ¿Cómo harían para reducirla? ¿Qué podrían ocupar de las razones? ¿Qué podrían...? Aquí se refiere como que tal vez tenemos que sustituir algo de la expresión que notan por alguna otra razón. ¿Cómo se les ocurriría hacerlo? A ver aquí. Despejar la X
No. La expresión P hay que... Esta no es de despejar la X. Aquí ocupemos las razones. Aquí. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Vaya, no vamos a ocupar la cotangente al cuadrado, pero podemos decir que tangente de X, miren que esto es tangente de X por... ¿Cuál es la definición de la cotangente de X? Ya vimos. O, no de X, la tangente de un ángulo, ¿cómo se define? Elimando uno de las... Hola, no estoy viendo el chat, no entendí muy bien la pregunta. Eliminando tangentes. Bueno, entonces, si nos recordamos, la definición de la cotangente es 1 sobre la tangente. Entonces, como estamos trabajando con el ángulo X, llamémoslo, nos va a quedar esto. Más cotangente al cuadrado de X. Ahora, vamos a ver. Ahora, si se fijan aquí, esta parte la podemos poner como vaya. Entonces, si se acuerdan, una de las definiciones de la cotangente es 1 sobre la tangente. Entonces aquí tenemos 1 sobre la tangente de X. Y como aquí tenemos tangente por 1 sobre la tangente, eso lo podemos expresar así, como que tuviéramos 1 por la tangente de X sobre la tangente de X. Entonces, tangente de X sobre tangente de X es como que tengamos 1, ¿verdad? Entonces aquí como que tengamos 1 por 1. Y 1 por 1 sigue siendo 1. Entonces aquí nos va a quedar 1 más la cotangente al cuadrado de X. X es el ángulo con el que se está trabajando. Y no sé si alguien me podría decir si solo así se queda, si esa sería la respuesta, o si podemos ocupar algo de lo que se vio anteriormente aquí en la presentación. También me pueden decir si no quedó claro cómo se trabajó. Así que, recuerden que como dice, si reduzca, es como cuando nos daban las restas y sumas de los polinomios, no sé si recuerdan, y que a veces había como 4 o 5 términos que tenían n al cuadrado, otros 3 que tenían n al cuadrado, y había que estarlo sumando, restando, y al final solo nos quedaba un valor con n al cuadrado, un valor con n al cuadrado. Entonces a eso se refiere con reduzca, de que podemos llegar como una expresión más pequeñita de la que nos dan al inicio. Tenemos tangente de X por cotangente de X más cotangente al cuadrado de X. Y es aquí donde nos sirve tener en claro cuáles son las definiciones de las razones. Porque sabemos, tangente de X es igual a 1 más tangente de X. Pero
sabemos que la cotangente, una de las definiciones es que es igual a 1 la tangente de X. Aquí, la verdad que al principio yo no lo trabajé así, me compliqué la vida, no tanto complicar, pero sí lo hice más trabajoso de lo que era, porque lo que hice fue sustituir cotangente de X, y también lo pueden hacer, se llega a la respuesta, pero diría que es un procedimiento más largo, que la cotangente de X es igual al coseno de X sobre el coseno de X sobre el seno de X, y luego eso lo pueden sustituir aquí, y al final van a llegar a la misma respuesta. Así que hay diferentes formas en las que se puede llegar a la respuesta, aún siguiendo las leyes, las normas. Sería como simplificar. Sí, ya lo vuelvo a poder explicar. Vaya. Entonces nos dicen, reduzca la expresión P. La expresión P es E es igual a tangente de X por la cotangente de X más la cotangente al cuadrado de X. Ahora, en estos ejercicios tenemos que tener en claro cuáles son las definiciones de las razones. Entonces, tenemos que pensar por dónde podemos empezar a trabajarlo. Y aquí podemos recordar que la cotangente es 1 sobre la tangente de X. Entonces podemos sustituir eso, ¿verdad? Porque podemos decir, quizás este es el camino que tenemos que seguir. Entonces eso es lo que yo he hecho. He sustituido la cotangente por su definición 1 sobre la tangente. Entonces, esto no le tocaba, miren. P es igual a la tangente de X por... Ahora, cotangente de X es igual a 1 sobre la tangente de X. Que es eso que se ha sustituido, más cotangente al cuadrado de X. O sea que solo lo que he copiado, lo que he cambiado es la definición de la cotangente. Aquí bien, como decía, pude haber puesto adyacente el coseno sobre el seno de X también, y al final iba a llegar a la misma respuesta. Así que no se preocupen si alguien lo empezó a trabajar con la otra definición. Ahora bien, tenemos tangente de X sobre tangente de X, y no sé si se recuerdan que en los ejercicios a veces se dice, aquí se elimina, ¿verdad? Porque estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo. Yo aquí solo lo arreglé de diferente forma, pero es lo mismo, solo para que quedara más claro. Entonces vamos a tener 1 por la tangente de X sobre la tangente de X, más la cotangente al cuadrado de X. Entonces, tangente de X sobre tangente de X nos va a dar igual a 1, ¿verdad? Porque como ya dije, no lo vayan a tratar como que fuera diferente. En este caso, que fuera como que si tuviéramos A sobre A, porque sigue siendo 1, o 3 sobre 3 sigue siendo 1. Vaya. Entonces, tangente de X sobre tangente de X es 1. Entonces, 1 por 1 más la cotangente al cuadrado de X. Pero 1 por 1 es 1. Entonces, nos va a quedar que P reducido es igual a 1 más la cotangente al cuadrado de X. ¿Sí queda claro así? Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Sí, una observación quizás para guía de nosotros, ¿verdad? Que observaba que la cotangente únicamente va desplazándose hacia abajo y lo que se va operando es solamente lo que está después del signo igual. Sí, la cotangente solo se va bajando porque recuerden que ustedes ven como que qué es lo que se puede sustituir o qué es lo que podemos ir como que expresar de otra forma y que nos puede ayudar a resolver el ejercicio. En este caso, recordamos que la cotangente es igual a 1 sobre la tangente y decimos, por ahí podemos empezar a reducir, o sea, a simplificar, como mencionaba en el chat, la expresión. No sé si alguien tiene más dudas. Y no sé si quedó claro porque alguien me puso que si lo volviera a explicar.
Sí, ya, gracias. Ah, vaya. Ahora bien, no sé si anotaron las expresiones en rojo que salían anteriormente. Y si las anotaron, por favor revísenlas y verán que se puede llegar a una expresión más reducida. Aquí la voy a poner. Esto, miren. Miren el lado derecho de esta igualdad. 1 más la cotangente al cuadrado de teta. Y aquí en este problema que hemos llegado, 1 más la cotangente al cuadrado de x. O sea, x es nuestro ángulo aquí. Por lo que la expresión reducida de p, y ya se las pongo aquí, lo podemos expresar así, por lo que podemos decir al final que p equivale a la cosecante al cuadrado de x. No sé si queda claro cómo se... Eso solo es el uso de la otra identidad. Y esa sería la respuesta en sí, esta. Que p es igual a la cosecante al cuadrado de x. Esto se hace... Esto se hace en base a esta, mira. A esta expresión en rojo que sale a la derecha. Que la cosecante al cuadrado de teta es igual a 1 más la cotangente al cuadrado de teta. Y en nuestra respuesta al problema teníamos que 1 más la cotangente al cuadrado de x. Por lo que podríamos decir al final que p es igual a la cosecante al cuadrado. No sé si quedó claro. Voy a revisar el chat, así que pónganlo. ¿Cuál quiere que ponga otra vez? Esta. Porque recordemos que aquí es una igualdad. Entonces decimos que si tenemos 1 más la cotangente al cuadrado, es como lo que hicimos con la cotangente. Si se recuerdan que dijimos que la cotangente de x es igual a 1 sobre la tangente de x. Esa es una igualdad, ¿verdad? Otra forma de expresarla. Entonces, al igual que en esas razones que son recíprocas, podemos decir que si en dado caso nos encontramos con 1 más la cotangente al cuadrado de teta, podemos en vez de dejar esto, podemos poner sobre solo cosecante al cuadrado de teta. Y también puede ser a la inversa. Si solo tenemos en algún problema, llegamos, acuérdense, no es tanto decir que, en algún problema lo veo y ahí tengo que usar por ley, sino que tienen que ver, también aprender como que a distinguir si de verdad les va a ser útil hacer esa sustitución o ese cambio. Bueno, pero si en algún problema se encuentran la cosecante al cuadrado de teta, y ven que puede ser útil, entonces en vez de poner cosecante al cuadrado de teta, pueden sustituir esa cosecante al cuadrado de teta y poner 1 más la cotangente al cuadrado de teta. Y es eso lo que se ha hecho aquí, ¿ve? Al final tenemos p es igual a 1 más la cotangente al cuadrado de x. Recuerden que aquí ven x, pero quizás debí poner otra letra. Pero x aquí representa un ángulo cualquiera. Entonces es como que tuviéramos nuestro teta. Entonces es como que tengamos p es igual a 1 más la cotangente al cuadrado de teta. Entonces, si tenemos 1 más la cotangente al cuadrado de un ángulo, como ya vimos, es como que tengamos la cosecante al cuadrado de ese ángulo, porque forman parte de la misma igualdad. O sea, podemos sustituirlo. No sé si queda claro. No lo puedo poner otra vez. ¿El problema o dónde está la identidad? La identidad. Lo siento, bye. Entonces, no sé si quedó claro todo con este ejercicio.
Y quizás también sienten ahorita que es un poco como que abrumador, porque me imagino que no han tenido mucho tiempo para revisar todos los temas. Así que esto también les puede servir como una pequeña guía para cuando ya a su debido tiempo y a su propio paso vayan revisando los temas. Así que no se sientan tan abrumados tampoco por eso. Vamos a ver. Vale. Entonces voy a pasar a esto. Ejemplo, demostrar la siguiente identidad. O sea que tenemos que demostrar que al transformar o hacer algunas modificaciones al lado izquierdo de esta igualdad podemos llegar a esta. Así que enfoquémonos en el lado izquierdo. ¿Qué creen que podemos hacer en el lado izquierdo? Recuérdense de las definiciones de estas razones, secante y cosecante. Olvidémonos un poquito del cuadrado, porque ya vimos que podemos después expresar todo al cuadrado, no exactamente, porque aquí ven que tiene cuadrado, es otra cosa totalmente diferente. Así que recordémonos de las definiciones de las razones. Acuérdense, secante es coseno, no, hipotenusa sobre coseno y la cosecante. Ahora, vamos a ver. No sé si se mira bien. Ay. Vamos a tener. Aquí no mejor. Vaya. ¿Alguien me puede dar cuál es la definición de la secante? Olvidémonos del cuadrado. La muy secante, ¿cuál es su definición o cómo se halla la secante? Vamos a ver. 1 sobre coseno. Sí, exacto. Entonces vamos a poner 1 sobre el coseno y como ahí tenemos cuadrado, 1 sobre el coseno al cuadrado de alfa. Vaya. Ahora, ¿cuál es la definición de la cosecante? Si se fijan, ahí le estoy agregando el cuadrado, pero no, o sea, no me afecta en la definición propia de la razón. Voy a revisar el chat. O sea que si aparece un más con tal cuadrado sería esa forma de utilizar. Más que decir que si aparece un más, es eso, tiene que fijarse que se pueda realizar la sustitución. Si se fija, aquí tenemos, vamos a copiar esto, control. Y vamos a ir a esto. Vaya. Si se fijan, ¿ven? Si se fija, tenemos la misma expresión, ¿ve? 1 más la cotangente al cuadrado de teta. Y como tenemos la misma expresión que la identidad nos está diciendo que esto del lado izquierdo es lo mismo a esto del lado izquierdo, al lado derecho. Entonces, como ya tenemos lo del lado derecho, bien lo podemos sustituir todo por el lado izquierdo, ¿verdad? Porque es lo mismo. En dado caso, también se podrían ir al contrario, digamos, si tienen, como decía, si tienen la cosecante al cuadrado de teta, si aquí nos hubieran dado que llegáramos que fuéramos como en el camino inverso y en vez de reducirla, digamos, ampliáramos la expresión de P, bien nos podrían haber dado desde aquí y podríamos haber dicho, pero la cosecante al cuadrado de teta la podemos sustituir por esto y así ir paso a paso. Entonces aquí como tenemos, o sea, esto es porque es la identidad. De cumplirse la identidad, llegar a lo mismo que nos dice, a la misma igualdad que nos llega a la identidad, podemos hacer la sustitución. Entonces, vamos a regresar al otro. Vale. Entonces, ¿y la cosecante? ¿Cómo se define la cosecante? No sé si alguien sabe. ¿Se acuerda? Bueno, la cosecante vamos a poner 1 sobre el seno cuadrado
de alfa. Recuerden que para este solo nos piden que demostremos, o sea, que demostremos que al tratar el lado izquierdo vamos a llegar a lo mismo que está al lado derecho. Así que dejemos el lado derecho en paz. Y vamos a decir aquí. Luego, realizando la suma, ¿verdad? La suma de las fracciones, si se acuerdan, sería seno al cuadrado de alfa por 1 es seno al cuadrado de alfa, ¿verdad? Esto trabajen así normal como que fueran unas fracciones con números, ¿verdad? Que tienen diferente denominador. Vale. Más coseno al cuadrado de alfa por 1 sigue siendo coseno cuadrado de alfa. Y como son diferentes denominadores, ahí aquí no le podemos sacar un factor, no podemos ir sacando cuáles serían sus números primos para sacar el MCM, entonces solo vamos a dejar coseno al cuadrado de alfa en el denominador, solo vamos a poner la multiplicación de los dos denominadores por seno al cuadrado de alfa. Acá, vaya. Ahora, si se fijan, acá en el denominador no podemos hacer nada, pero en el denominador tenemos seno del ángulo alfa, seno al cuadrado del ángulo alfa, más el coseno al cuadrado del ángulo alfa, ¿verdad? Y no sé si anotaron nuevamente las identidades y pueden reconocer algo de lo que ha quedado aquí. O se han perdido con la suma. Vamos a ver si se han perdido con la suma de la suma. Esto trabajenlo como que fueran fracciones numéricas. Acuérdense que sería seno al cuadrado cruzado, ¿verdad? Con el numerador de este. Pero como es 1, seno al cuadrado de alfa por 1, es seno al cuadrado de alfa, ¿verdad? Luego coseno al cuadrado de alfa por 1 es coseno al cuadrado de alfa y los denominadores solo se dejan multiplicando. Y recuerden que aquí solo hemos sustituido las definiciones de secante. El cuadrado no nos afecta para sustituir esas definiciones. Ahora, aquí está. Pero si recordamos que 1 es igual al seno al cuadrado de teta más el coseno al cuadrado de teta, entonces aquí que teníamos seno cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa, recuerden que alfa es el ángulo en este caso, entonces eso lo podemos sustituir por 1. Y por eso nos queda que 1 sobre el coseno al cuadrado de alfa por el seno al cuadrado de alfa es igual a lo que nos daba. Y así hemos demostrado eso. Hemos demostrado lo que nos pedía el ejercicio. ¿Queda claro? No, el denominador no es igual a 1, el numerador sería que es igual a 1. Porque si se fija, el denominador está multiplicando. Entonces ahí no hemos visto la identidad de si es posible que al multiplicar el coseno al cuadrado por el seno al cuadrado nos da algo. Pero si sabemos que la suma del seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. Y es lo que se ha sustituido aquí, ¿ve? Es el numerador. En el numerador, donde se tenía la suma, como se cumple esa igualdad, ¿verdad? De que si tenemos, es como en el ejemplo anterior, que si teníamos un lado de la igualdad, la podíamos sustituir por el otro lado. Y entonces, como teníamos seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta, entonces eso es igual a 1. No sé si queda claro. Sí, era el otro. Entonces, ahora veamos los ángulos negativos. Los ángulos negativos son aquellos que miden menos de 0 grados. Los ángulos negativos giran en el sentido horario, es decir, en el sentido en el que se mueven las agujas de un reloj. Estos... en la primera imagen, en la imagen del medio, podemos ver cómo se van midiendo los ángulos normales. Los ángulos positivos inicialmente van en sentido antihorario.
y los ángulos negativos van en sentido horario. Y ahí nos señalan dónde es el lado inicial y dónde es el lado terminal. ¿Cómo afecta un ángulo negativo a estas razones? Y aquí tenemos. Bueno, quizás eso era como cómo se llega a sacar. Por ejemplo, si tenemos el seno de menos teta. Menos teta, ubíquense en la figura en verde, por favor. Menos teta, y ya sabemos que seno es el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto de menos teta es menos a y la hipotenusa es c. Entonces, el seno de menos teta es igual a como que tratáramos menos a sobre c. Entonces, al final nos queda que el seno de menos teta es igual a menos el seno de teta. O sea que tener el seno de un ángulo negativo es como que tuviéramos, multiplicáramos por menos 1 el seno de ese mismo ángulo, pero que estuviera positivo. No sé si se confunden ahí. Pero esta es como la demostración paso a paso, pero la verdad que esto es lo que deberían de recordar. Que el seno de menos, aquí el ángulo es alfa. El seno de menos alfa es igual a menos el seno del ángulo alfa. ¿Cuál es la diferencia? Digamos ustedes que, digamos, si nos dicen el seno de 45, el seno de menos 45 es como que tuviéramos menos el seno de 45. Supongamos que el seno de 45 es 2. Entonces, si nos piden el seno de menos 45, vamos a decir que es igual a menos 2. Y dice que coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa, la tangente de menos alfa es igual a menos la tangente de alfa, y la secante de menos alfa es igual a la secante de alfa, la cosecante de menos alfa es igual a menos la cosecante de alfa, la cotangente de menos alfa es igual a la menos la cotangente de alfa. Y por si no queda claro, aquí tenemos más ejemplos. Entonces, nos decían, a ver, que el seno de menos un ángulo es igual a como que tengamos menos el seno de ese ángulo. Entonces, no sé si alguien se quedó ahí con el valor. ¿Cuál es el seno de 30? Incluso en la calculadora lo pueden sacar. Solo saquen el seno de 30. Si tienen a mano la calculadora o si anotaron por casualidad los valores cuando se estaban haciendo, se estaba trabajando en los triángulos notables, o no sé si también por la tablita que enseñé, me podrían decir cuál sería el seno de 30 grados. Solo el valor de seno, no me digan el negativo. Vamos a ver. ¿0.45? No me lo puede dar en fracciones, no sé. Seno de 30. Un medio. Un medio. Un medio, vaya. Entonces, lo que nos querían decir esas es que si tenemos, nos pide el seno de menos 30, es como que tengamos menos multiplicado por el seno del 30. Entonces, por eso aquí nos queda que el seno de menos 30 es menos un medio. No sé si queda claro ahí. Entonces, si se fijan, es como sacar el seno del ángulo normal, solo que se multiplica por menos 1. Eso es lo que nos estaban diciendo esas expresiones anteriormente. Ahora, después había una que nos decía que el coseno de menos 30 es igual al coseno de 30. O sea que no hay que multiplicarlo por menos 1. Y si alguien me puede dar cuál es el coseno de 30. Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Vale. Entonces, cuando nos piden el coseno de un ángulo negativo, es como que trabajáramos el valor del mismo ángulo positivo, ¿verdad? No hay que multiplicar por menos 1 como se daba con el seno. Entonces decimos que el coseno de menos 30 es igual a la raíz de 3 sobre 2. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿cuál sería la tangente de menos 30? Si nos decían que la tangente de un ángulo negativo es igual a menos la tangente del ángulo positivo.
que ustedes solo sacan el ángulo positivo y en algunos hay que multiplicarlo por -1 y en algunos no hay que multiplicarlo por -1. Si alguien me puede dar cuál sería la tangente. Raíz cuadrada de 3 sobre 3. A ver aquí. A ver, sería raíz cuadrada de 3. Vale. Entonces, básicamente lo que tienen que tener cuidado es en que si ven que está el signo negativo. Cuando estén trabajando con los ángulos negativos, deben de ver si es necesario. Ustedes sacan el valor del ángulo positivo normal. Si les piden el ángulo de -45, como dije, solo sacan el seno de 45 y ese lo que les dé lo multiplican por -1, porque como ven ahí, el seno de un ángulo negativo es igual a menos el seno de ese ángulo, pero en positivo. Igual así tienen que tener cuidado con la tangente, porque también está multiplicado por -1, con la cosecante y la cotangente. Entonces ahora suma y diferencia de ángulos. Y estas son las expresiones para la suma y resta de ángulos. Vamos a ver que el seno de ángulo alfa más el ángulo beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta más el coseno de alfa por el seno de beta. Voy a ver si en el chat si a alguien le queda alguna duda con los ángulos negativos. Disculpen. ¿Puede poner la anterior? Sí. Karen, habían puesto la respuesta. Sí, 0.5 también. Esta, la de los ángulos negativos. O la de las expresiones. No sé. Ángulos. No sé si es esta o la otra, las expresiones. Recuerden que entonces en los ángulos negativos solo deben de tener cuidado si es necesario multiplicarlo por -1 o agregarle el negativo al valor del ángulo positivo. En sí siguen trabajando con los ángulos positivos y solo deben de tener ese cuidado, si es necesario agregarle o no el negativo. Aunque también, digamos, si ya tenían como las identidades de los triángulos, con las identidades de los triángulos. Un ejercicio, eso sí va a ser necesario tener las identidades de los triángulos. Los ángulos negativos es, vaya. Ahí me aviso cuando ya no. Ya, muchas gracias. Vaya, no se preocupen. Igual si alguien también necesita, digamos, una nueva explicación o tener más en claro algo, no se preocupen. Vamos a ver. Ahora, no hay diferencia. Vale, entonces estas son las expresiones. Hay una buena demostración de cómo se llegan a estas expresiones, pero por el tiempo no la agregué. Ya nos pasamos del tiempo igual. Así que solo les voy a, por eso solo les trae las expresiones. Seno, vaya, entonces, como decía, el seno de la suma de dos ángulos. Alfa más beta sería igual al seno de alfa por el coseno de beta más el coseno de alfa por el seno de beta. Ahora, en cambio, el seno de alfa menos beta es igual al seno de alfa, coseno de beta menos coseno de alfa por el seno de beta. Y el coseno de alfa más beta, coseno de alfa por el coseno de beta, menos coseno de alfa por el seno de beta. Coseno de alfa menos beta, coseno de alfa por coseno de beta, más seno de alfa por el seno de beta. Así que tengan cuidado, por ejemplo, ahí en el coseno, porque si se fijan, aunque se está desarrollando la suma, se pone una resta entre coseno de alfa y coseno de beta es menos. Y después seno de alfa, seno de beta. Ahora, con las tangentes tenemos tangente de alfa más beta es igual a la tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 más la tangente de alfa por la tangente de beta. Y la tangente de alfa menos beta es igual a la tangente de alfa menos tangente de beta. Y sobre 1 más la tangente de alfa sobre la tangente de beta. Estas solo son las expresiones. Ahora, dice aquí, aplicando la fórmula de la resta de ángulos, calcular el coseno de 15 grados, utilizando las razones trigonométricas de los triángulos notables. Por ejemplo, con la tabla que les mostré anteriormente. Vaya.
Entonces, en esos triángulos teníamos triángulos de 65 y 45, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegamos al 15? Haciendo la resta entre el ángulo de 60 y el ángulo de 45. Así obtenemos los 15 grados. Y como nos piden el coseno, entonces vamos a decir que para llegar al coseno de 15 es como que tuviéramos igual al coseno de 60 menos 45. Estamos aplicando la fórmula de la resta. Y ahí la puse, que el coseno de alfa menos beta es igual al coseno de alfa por el coseno de beta más el seno de alfa por el seno de beta. Vale. Suponiendo que nuestro alfa es igual a 60 y nuestro beta es igual a 45. Estas solo son de sustituir. Coseno de 60. Entonces, para llegar al coseno de 15 vamos a multiplicar el coseno de 60 grados por el coseno de 45 grados más el seno de 60 grados por el seno de 45 grados. Entonces, voy a dirigirme a la tablita que tenía todas las identidades y pueden anotar los senos y cosenos de esos dos. Acuérdense, de 60 y 45. Anótenlo, por favor. Vamos a trabajar con esto, pero ustedes lo pueden trabajar con calculadora y de hecho de un solo pueden poner en la calculadora coseno de 15 y al final van a ver que tendría que darnos la misma respuesta, pero como es necesario también que aprendan a trabajarlo paso a paso y a trabajar a veces sin la calculadora. Entonces, en dado caso no tienen la calculadora, pero sí les dan los senos, les presentan esta tabla, entonces ustedes solo tomen los valores de esta tabla. Acuérdense que solo son el seno y el coseno del ángulo de 60 y del ángulo de 45. Tenemos que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, el coseno es raíz de 2 sobre 2. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 y el coseno es 1/2. No sé si ya lo anotaron. O si también si ustedes pueden ir trabajándolo ahí a su propio paso, está bien. Entonces aquí vamos a empezar a sustituir. Y para que vean que sí, esta de la suma y la resta del coseno sí es bastante es más directo. Entonces vamos a tener que el coseno de 15 grados, ¿verdad? Porque eso llegaríamos con la resta de 60 menos 45 es igual a. Si alguien me puede decir cuál sería el coseno de 60. Medio. Un medio. Un medio por, ¿cuál es el coseno de 45? Raíz de 2 sobre 2. Ahora nos dice más. ¿Cuál es el seno de 60? Raíz de 3 sobre 2. Estamos trabajando con los datos que notaba la tabla o incluso en el guión revisé y ahí le daban también los valores. Raíz de 3 sobre 2 por, ¿cuál es el seno de 45? Raíz de 2 sobre 2. Alguien también lo puede estar trabajando en la calculadora y le va a dar, como dije, bien solo pueden llegar a la respuesta en la calculadora, pero es importante también aprender a trabajarlo así. Entonces ahora ya sabemos que el seno de 45, utilizando la fórmula del coseno de la resta de dos ángulos, nos queda así. Ahora también podemos decir 15 es igual a... Ahora simplificando. ¿A qué me refiero con simplificar? Por ejemplo,
1 por la raíz de 2 nos queda raíz de 2. Y 2 por 2 es 4, ¿verdad? Más. Es lo mismo, 2 por 2 en el numerador es 4. Ahora, como estamos multiplicando raíz de 3 por raíz de 2, de acuerdo a los radicales, como el índice de estos dos es el mismo, ¿verdad? O sea, como es raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 2, entonces podemos multiplicar lo que está dentro del radical. Por eso nos va a quedar la raíz cuadrada de 3 por 2, y 3 por 2 es 6. Entonces podemos decir que el coseno de 15 es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 4 más la raíz cuadrada de 6 sobre 4. Y si se fijan, tenemos ahí son fracciones con el mismo denominador, ¿verdad? Entonces aquí podemos dejarla expresada en un mismo, aquí están separadas, ¿verdad? Pero como es el mismo denominador, podemos dejarla, esto es igual a que tuviéramos, y alguien que lo haya hecho en la calculadora, confírmenos si les aparece así, de 2 más, como es el mismo denominador, ¿verdad? Lo podemos dejar más raíz de 6 sobre 4. Y esa sería la respuesta. Y vamos a ver aquí, para que lo vean todo. Ahí solo hemos sustituido los valores de los ángulos. El coseno de 60 era 1/2. Por el coseno de 45, que era raíz de 2 sobre 2. Más el seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2. Por el seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Ahora, después simplificamos. 1 por la raíz de 2 sigue siendo raíz de 2. Y 2 por 2, 4. Más. Como dije, como tienen el mismo índice, están multiplicando, entonces sería 3 por 2, 6. Entonces la raíz cuadrada de 6 por 4. O es como, bueno, también podrían recordarse para lo de la raíz cuadrada de 6, como cuando se están sacando cuáles son cuando se está descomponiendo un número de una raíz, digamos, si tenían 24 y lo empiezan a descomponer para ver si se puede sacar si se puede sacar de la raíz alguno de esos números para que el número dentro de la raíz sea más pequeño. Acuérdense de eso. Entonces, podríamos haber dicho que si empezamos a sacar, a descomponer 6, nos va a quedar 3 por 2, ¿verdad? Y de ahí podemos llegar podemos trabajarlo a la inversa. Entonces, no sé si quedó claro eso. Y luego con el denominador, como es el mismo en ambas fracciones, se puede dejar expresado como si fuera una misma fracción. Vale. Y entonces, para el seno y el coseno, digamos, de la resta esto cuando se lo trabajan a mano, y creo que así se lo van a pedir quizás en los ejercicios de práctica. Esto, como pueden ver, es bien directo, porque ya se lo van sustituyendo. Pero, ¿qué pasa? Si les dicen, aplicando la fórmula de la suma de los ángulos, calcular la cotangente de 75 utilizando los valores de los triángulos notables. ¿Cómo podemos llegar a 75 con los triángulos notables que vimos? Podemos decir que si sumamos el ángulo de 30 más el ángulo de 45, llegamos a 75. El problema que podrían ver algunos es que en estas fórmulas no hay ninguna suma de cotangente, ¿verdad? Y es aquí, si se fijan solo del seno, suma y resta del seno de dos ángulos, suma y resta del coseno de dos ángulos, y suma y resta de la tangente de dos ángulos. Pero aquí nos piden la cotangente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Y ahí está en negrita. Si sabemos que la cotangente es 1 sobre la tangente, entonces lo que podemos hacer es primero encontrar cuál sería la tangente de la suma de esos dos ángulos y luego, cuando ya tengamos ese resultado, aplicar la definición de cotangente. No sé si queda claro aquí o quedó claro el otro ejercicio. Bueno. Entonces, ¿qué se hace? Ahí tenemos, después de lo que está en negrita, tenemos
la suma de la tangente de dos ángulos es igual a la tangente de alfa más la tangente de beta sobre 1 menos la tangente de alfa más la tangente de beta. Enfóquense solo en la parte, bueno, en la parte izquierda, digamos. Ahora bien, alguien podría haber dicho, ¿y hay alguna diferencia en si pongo 45 más 30 o si en cambio pongo 30 más 45? No la hay, la verdad. Así que por eso lo expresé dos veces. Que alguien se puede decir, tangente de 75 es igual a la tangente de 45 más 30. O alguien puede decir que la tangente de 75 es igual a la tangente de 30 grados más 45 grados. Y si ven, no nos queda diferente la expresión. Quizás solo el orden, pero al inicio tenemos 45, tangente de 45 más tangente de 30 en el numerador y luego 1 menos la tangente de 45 por la tangente de 30. Y al final, y en la última tenemos tangente de 30 más tangente de 45 sobre 1 menos la tangente de 30 más la tangente de 45. Entonces, si ven en este caso no nos afecta como alguien pueda poner o no el orden de los ángulos. Pero en la resta sí, porque si se fijan, si hubiésemos puesto resta de, aquí en esta, si hubiésemos puesto que 45 menos 60 nos hubiera dado menos 15 y no nos pedían el valor del coseno de menos 15. Vale. Entonces, este ejercicio no es tan directo y es muy trabajoso, la verdad. Vamos a ver. Entonces, ya arreglando esto, sustituyendo los valores, y ustedes podrían confirmar ahí por calculadora o no sé si quieren ver nuevamente la tabla para hacer la sustitución. Entonces, al sustituir por los valores de la tabla, primero vamos a ver, voy a explicar cómo se va a ir viendo esto. Primero enfoquémonos en esto y luego vamos a ir en esta columna y luego en esta. Vale. Así que vaya. Ya sustituyendo los valores. La tangente de 45 más 30. Entonces la tangente de 45 es 1. Y la tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3. Ahora abajo teníamos 1 menos la tangente de 45 que es 1 y por la tangente de 30 que es raíz de 3 sobre 3. Ahora al lado izquierdo. ¿Cómo trabajamos esta fracción? Primero vamos a trabajar lo que es el denominador. Si se fijan, aquí tenemos que 1 más la raíz de 3 sobre 1 menos 1 por la raíz de 3 sobre 3 es igual a que tengamos 1 más la raíz de 3 sobre 3 por 1 menos la raíz de 3 sobre 3. Ahora bien, ¿qué se hace? Se trabajan las fracciones de diferente denominador que están tanto en el numerador como en el denominador. Por eso, acá, aquí, como ya he dicho, este 1 a veces lo podemos expresar como así, ¿verdad? Sobre 1. Como que tuviéramos 1 sobre 1. Entonces decimos, vaya aquí porque teníamos 1 por todo esto, nos iba a dar todo eso, ¿verdad? No nos afectaba el 1. Si hubiera sido 2, otro número, sí nos hubiera afectado. Entonces por eso solo se queda así. Ahora decimos 3 por 1, 3. Entre 1, 3. Oye, 1 por la raíz de 3, menos 1 por la raíz de 3, 3. Y los ángulos, el denominador nos queda 3, ¿verdad? Porque son de diferentes denominadores, pero empezamos a descomponer y solo nos queda 3. Vaya, entonces y se hace lo mismo arriba. 3 por 1, 3. Más 1 por la raíz de 3, 3. Y 3 por 1, 3. Ahora que ya tenemos eso, nos dirigimos aquí. Y hacemos extremos por extremos y medios por medios. Entonces nos va a quedar extremo por extremo. 3 por 3 más la raíz de 3 y 3 por 3 menos la raíz de 3. Y eso al simplificar, pero el 3 se nos va a ir, porque tenemos 3 entre 3 es 1. Entonces solo nos va a quedar lo que está dentro de los paréntesis. Va a quedar
3 más la raíz de 3 sobre 3 menos la raíz de 3. Pero eso no se puede simplificar. O sea, hasta este punto no podíamos simplificar y no podemos decir, esto es 1 porque arriba tenemos un signo positivo y abajo tenemos un signo negativo. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? En estos casos en los que el denominador presenta tiene alguna raíz, pero no solo la raíz simplemente, sino que una expresión así que conlleva una raíz o algo así, algo semejante a esto, usamos el conjugado. ¿Y qué es el conjugado? El conjugado es lo que nos va a permitir expresar el denominador como que si fuera una diferencia de cuadrados. Si se acuerdan, una diferencia de cuadrados al final se expresa con un paréntesis donde lleva menos y un paréntesis donde lleva más, ¿verdad? Entonces, si aquí tenemos el paréntesis donde lleva menos, solo necesitamos lo del paréntesis donde lleva más. Por eso ponemos arriba, no. Claramente este conjugado, para que no afecte la expresión, tenemos que multiplicarlo y dividirlo. Y esto porque si se fijan, si tenemos 3 más la raíz de 3 sobre 3 más la raíz de 3, es como que tuviéramos 1, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que no estamos modificando la expresión original o la expresión que llevábamos. Entonces, aplicando el conjugado, pero con base al denominador, ponemos 3 menos la raíz de 3, y aquí, como este sería el paréntesis en la diferencia de cuadrados que es negativo, necesitamos lo que va en positivo. Entonces tenemos 3 más la raíz de 3, y eso es lo que también ponemos en el numerador. Entonces nos queda en el numerador, vamos a tener 3 más la raíz de 3 al cuadrado. Y luego en el denominador vamos a tener la diferencia de cuadrados, ¿ves? O sea que hemos aplicado la diferencia de cuadrados a la inversa. Es como que hubiéramos tenido esto y lo lleváramos a esto. Entonces eso hemos tenido en cuenta. No sé si va quedando todo claro hasta este punto. Vamos a ver. No sé si pueden escribirlo en el chat también. Bueno, si no, vamos a pasar a la siguiente. Luego, ¿qué se hace? Entonces, si se fijan, si teníamos 3 más la raíz de 3 al cuadrado, eso es un cuadrado. Hay que desarrollar ese binomio, ¿verdad? Entonces nos queda el primero al cuadrado por 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y luego desarrollando la diferencia de cuadrados, ¿verdad? 9 menos, y ahí he puesto 3, he quitado el radical expresado en exponente fraccionario. 3 elevado a 1/2 por 2. Desarrollando lo que era el binomio, nos iba a quedar 9 más 6 por la raíz de 3 más 3. Y abajo en el denominador 9 menos 3. Entonces, en el numerador nos queda 12 más 6 por la raíz de 3 sobre 6. Y al trabajarlo, y eso nos queda 12 sobre 6 más 6 por la raíz de 3 sobre 6. Ahí vamos a tener entonces 12 sobre 6 es 2 y 6 sobre la raíz de 3 sobre 6 es solo la raíz de 3. Después nos va a quedar entonces que la tangente de 75 es igual a 2 más la raíz de 3. Pero el ejercicio nos pedía la cotangente de 75 y eso es igual a 1 sobre la tangente de 75. ¿Y qué se hace en ese caso? Entonces, volvemos a simplificar y aplicamos lo del conjugado. Van en contra de la tangente. Entonces aquí decimos 1 sobre 2 más. Sobre la raíz de 3 por el conjugado. En este caso, ahora necesitamos para que sea diferencia de cuadrado, vamos a poner 2 menos la raíz de 3 y arriba tenemos que poner lo mismo, 2 menos 3. Aquí igual a, entonces arriba nos va a quedar 2 menos, porque está multiplicado por menos 1, ¿verdad? Por 1 quiero decir, entonces no se nos afecta la expresión. Y abajo
abajo nos va a quedar 2 al cuadrado menos sería la raíz de 3 elevado al cuadrado. Y esto nos va a quedar igual a 3 sobre 2 al cuadrado es 4 menos, esto nos va a quedar 3. Entonces, al final nos queda 2 menos la raíz de 3 sobre 1. Y entonces la cotangente de 75 va a ser igual a 2 menos la raíz de 3. Y eso sería la respuesta. Aplicando la fórmula de la suma de los ángulos, calcular el seno y el coseno de 2/3 de pi utilizando los valores de las razones trigonométricas de los triángulos notables. Entonces, primero en este caso tendrían que, si se les presenta algún caso así, tendrían que convertir esos radianes a grados, y ahí está la conversión, y nota que 2/3 de pi es igual a 120 grados. Ahora, con los ángulos notables, ¿cómo podríamos llegar a 120? Podríamos llegar sumando 2 veces 60, ¿verdad? Entonces 120 grados es igual a 60 grados más 60. Y luego aplicamos la fórmula del seno de la suma de dos ángulos, pero en este caso, como es el mismo ángulo, ¿verdad?, que se está sumando, podemos decir que alfa es igual a beta. Entonces, aplicando la misma fórmula, vamos a llegar a la expresión, y esa es otra identidad, que seno de 2 veces ese ángulo va a ser igual a 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Y aplicándole a este ejercicio en particular, nos va a quedar que el seno de 2 veces 60, o sea, el seno de 120, va a ser igual a 2 veces el seno de 60 por el coseno de 60. Y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 y el coseno es un medio. Entonces el seno de 120 nos va a quedar, ya multiplicándolo todo, 2 por la raíz de 3 sobre 4. Y simplificando nos va a quedar que el seno de 120 es igual a la raíz de 3 sobre 2, y eso lo pueden hacer en la calculadora para comprobar. Y esto solo era como demostración de dónde se salía, cómo se podía sacar eso. Lo mismo pasa con el coseno, aplicando siempre la misma fórmula de la suma del coseno de la suma de dos ángulos, y haciendo como en este caso otra vez, tanto alfa y beta es el mismo ángulo, ¿verdad? Entonces coseno de alfa más alfa es como que tengamos coseno de 2 alfa, va a ser igual al coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. Y lo pueden trabajar así. O recordando la identidad, que 1 es igual al seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa, vamos a llegar que el coseno de 2 alfa es igual a 1 menos 2 veces el seno al cuadrado de alfa. Entonces, como en este caso estamos trabajando con 60, ¿verdad? Alfa de 60, vamos a tener que el coseno de 2 veces 60, o sea, el coseno de 120, va a ser igual a 1 menos 2 veces la raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado. Y el coseno de 120 nos va a dar igual a menos un medio, al final como respuesta. Y otras identidades son las identidades del ángulo doble, que son esas que estaba mencionando ahorita, que es seno de 2 alfa, y que las pueden llegar a trabajar desde la misma fórmula de la suma de los dos ángulos. También está el coseno de dos veces ese ángulo, y la tangente de un ángulo 2 veces. También están las del ángulo medio, son estas, y las auxiliares, que son estas.
pero en principal solo recuerden las fundamentales, esto más que todo a forma de ejemplo de que sepan que hay varias cosas, incluso aquí creo que se queda corto por el tiempo. Y solo eso. Gracias.